Hola a todos. Este es un video en el cual se va a solucionar un problema de estática de ingeniería civil de forma manual, y la idea después es solucionar el mismo problema en una aplicación para sistemas Android o para dispositivos móviles, y por ende tiene que dar los mismos resultados, y eso es lo que tenemos que comprobar. El problema que vamos a solucionar es el que se ve a continuación, que es una viga estáticamente determinada, la cual puede ser digamos la entrada de una casa y que aquí hayan las columnas, o puede ser la viga de un puente. Bueno, esta viga es estáticamente determinada porque pues no está empotrada, simplemente son dos apoyos en los cuales es muy fácil encontrar sus reacciones. La idea es que después de que encontremos estas reacciones podamos calcular sus cortantes y sus momentos flectores, y así saber sus puntos máximos y mínimos. Bueno, esta viga tiene dos apoyos, los cuales son el apoyo A, el apoyo B, y tiene tres cargas puntuales. Estas cargas son de 40 kN, 32 kN y 16 kN. Aquí podemos encontrar las distancias a 0.6, 0.9, es decir a 1.5. Esta se encontraría a 3 y esta se encontraría a 3.2 con respecto al punto A. Como sabemos que es un cuerpo estático, sabemos que la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. Nosotros sabemos que el momento es la tendencia de giro de un cuerpo, y como el cuerpo está en equilibrio, entonces tiene que ser igual a 0. Vamos a tomar la regla de la mano derecha para saber si el momento es positivo o si el momento es negativo. Si es así, es positivo, y si lo encontramos de la forma contraria, es negativo. Por eso cogemos aquí los 40 kN por los 0.6, ya que sabemos que el momento se da en fuerza por distancia, kilonewton metro, y como es negativo, hace girar el cuerpo negativamente, por eso le ponemos el menos. Lo mismo sucede con la 32 y con la 16, como podemos apreciar aquí, la 32 y la 16. Y por último vamos a encontrar que la reacción en B es positiva por la distancia total. Si despejamos la reacción en B, vamos a obtener que la reacción en B es de 37.5 kN, la cual se aprecia aquí en color rojo. Eso quiere decir que sobre lo que está apoyado, sea una articulación o sea un apoyo fijo, o sea la columna sobre la cual se está apoyando, va a reaccionar con una fuerza de 37.5 kN. Para calcular la reacción en A es mucho más sencillo, ya que tenemos que hacer simplemente las sumatorias de fuerzas en Y, hacia abajo negativo y hacia abajo positivo. Y vamos a encontrar que la reacción en A va a ser igual a 50.5 kN, porque va a ser menos 40, menos 32, menos 16, más 37.5 kN y más 50.5 kN. Por lo tanto, la reacción en A es 50.5 kN, es lo que tenemos acá. Ahora vamos a pasar a ver cómo se calcularían las fuerzas cortantes por el método de las áreas. Este método de las áreas es el método más sencillo que hay para calcular una viga estáticamente determinada. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste? Aquí podemos ver las sumatorias. Esas sumatorias son estas fuerzas. Tenemos 50.5 kN para nuestra primera, 50.5 kN para nuestra primera fuerza cortante, ¿sí? Hay que recordar que la fuerza cortante es la sumatoria de fuerzas a mi izquierda. Al momento de calcular la fuerza cortante es como si yo cortara un milímetro antes, 0.00000, la unidad que sea antes de esta fuerza, y es donde me va a actuar esta fuerza cortante hacia arriba, y otra de 50.5 kN hacia abajo.
Por lo tanto, si yo estoy aquí, ya me van a actuar estas dos. Y si yo me paro aquí, me van a actuar estas tres de este lado. Y si me paro aquí, me van a actuar estas últimas cuatro, porque la sumatoria de fuerzas a mi izquierda. O si voy hacia el otro lado, hacia la sumatoria de fuerzas a mi derecha. Entonces, arranco con 0, después 50.5 kN. A esos 50 le resto estos 40. A lo que me dé le resto estos 32, a lo que me dé le resto estos 16 y por último le sumo estos 37. Es lo que tenemos aquí en este resumen de cálculos. 55 menos 40 nos da este valor, ese valor menos los 32 nos da este valor, menos los 16 nos da este valor, más los 37 llegamos a 0. Eso quiere decir que estamos cerrando como tiene que ser. Ahora, como es el método de las áreas, pues tengo que graficar para poder conocer sus áreas. Como son fuerzas puntuales, vamos a obtener que las gráficas son rectángulos. Si fueran cargas distribuidas o cargas triangulares sería diferente. Por decir, si fueran cargas distribuidas, ya tendríamos que ya no sería lineal, sino sería un triángulo y calcularíamos las áreas por triángulos. Pero en este caso, como son puntuales, pues es más sencillo aún. Las distancias se conservan y calculamos nuestra cortante y nos da una gráfica como esta. En el programa en el cual lo vamos a hacer o en la aplicación nos tiene que dar exactamente lo mismo. Ahora, para calcular el área, 0.6 por el valor que nos haya dado aquí, que es 50.5, y nos va a dar esta área. A esta área después le vamos a sumar esta área y esta área. Positivas, negativas. Aquí tenemos el resultado, es el resumen de esos cálculos. 55 por 0,6, aquí tenemos 10,5 por 0,9, nos da este valor y a eso le sumamos el valor que tenemos atrás. Aquí como tenemos un negativo nos da negativo y este positivo se van a restar. Por último llegamos a un momento cero. Eso quiere decir que llegamos bien con el ciclo porque arrancan cero el momento y cierran cero. Por último, esta es la gráfica de momento, donde encontramos que el momento flector máximo, ¿sí?, es a 1,50 del punto A, es decir, aquí es donde más se nos va a flectar la viga. Y lo mismo sucede aquí, donde la cortante cruza el eje X, es donde va a correr el riesgo la viga de fracturarse o de quebrarse, por decirlo así. Entonces, este es el final de la primera parte de nuestro cálculo de una viga estáticamente determinada, y ahora lo vamos a hacer con la aplicación en la segunda parte de este video. Muchas gracias. Hola a todos, continuando con nuestra segunda parte de este video. Vamos a utilizar un programa que se llama Recordable, que se encuentra en el Play Store para sistemas Android. En este caso vamos a solucionar nuestro ejemplo, el que habíamos propuesto, el de la viga, en una aplicación que se llama Force Effect. Esta aplicación es de una gran compañía que se llama Autodesk, que es la dueña de todos los AutoCAD, y la vemos aquí en este formato para calcular fuerzas estáticas. Podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en este, aquí podemos ver que se puede tomar la imagen. Digamos, aquí tomaron la imagen de un puente y calculan las cerchas, ¿sí?, para saber las reacciones en los apoyos, hacia dónde se dirigen y con qué magnitud se dirigen. También podemos observar una cercha. Las cerchas son muy usadas en los puentes. Aquí podemos ver qué fuerzas actúan sobre un poste que se encuentra en una vía, qué fuerzas actúan y con qué magnitud actúan, digamos, en una retroexcavadora. Aquí podemos ver fuerzas en un parabrisas
Y ahora nos vamos a centrar, digamos, en lo que es la aplicación de nuestra viga, la que vamos a calcular. Para calcularla simplemente le damos aquí, tap here to create a new diagram, para crear un nuevo diagrama, o pique aquí para crear un nuevo diagrama, que es lo que vamos a hacer. O también lo podemos hacer con el más, que se encuentra en la parte superior izquierda. Entonces picamos ahí y él nos da la opción de que si vamos a tomar una foto o que si vamos a buscar una imagen. Tiene una aplicación muy buena que es con Autodesk 360, que es una aplicación para Android, que es para poder visualizar planos. Es muy interesante porque si uno tiene el AutoCAD en un computador normal, lo envía a su correo electrónico y por Autodesk 360 lo descarga y lo puede abrir en esta aplicación que se llama Autodesk 360 para sistemas Android. En este caso vamos a utilizar un papel de ingeniería que es como una hoja milimetrada, ya que no disponemos, digamos, de la foto como tal. Podemos ver aquí el papel y en la parte superior derecha, no en la parte negra sino abajo, vemos que nos muestra una barrita con un triangulito abajo. Eso quiere decir que el cuerpo no está en equilibrio. Cuando la barrita se equilibra es donde podemos realmente hacer nuestros cálculos. Ahí es donde calcula, donde están los parámetros para poder hacer todos los diagramas, etcétera. Si nos vamos a los parámetros, vamos a encontrar, digamos, lo más importante así para ver, digamos, son las unidades. Él trabaja en unidades, el Imperial, que es como el sistema inglés, y el sistema métrico, que pertenece al SI. Unidades de longitud, lo mismo. En las unidades de fuerza toca tener mucho cuidado si vamos a trabajar en Newton, kilonewton o metros newton. En este caso vamos a trabajar en kilonewton. La precisión va a ser al milímetro, como se puede ver. Puede ser simplemente el entero o simplemente hasta el milímetro. Ok, y la precisión angular. Ya con estos datos podemos, digamos, hacer el ejercicio propuesto. Entonces, a la izquierda podemos ver una flechita. Esa flechita la picamos simplemente, es para seleccionar objetos dentro del área de dibujo. La siguiente es una línea con dos circulitos que nos va a permitir dibujar las distancias de la cercha o las vigas o lo que vayamos a calcular. Aquí abajo vemos otra flecha que es la que nos va a permitir dibujar las fuerzas. Entonces podemos ver que nos permite o poner una fuerza puntual o averiguar una fuerza, calcular un momento. Este símbolo es el símbolo del momento, porque a veces tenemos el momento pero no tenemos las fuerzas. Entonces graficamos el momento, con qué magnitud, y nos calcula la fuerza puntual. Podemos ver la fuerza distribuida, que es la que vemos aquí, que son tres flechitas hacia abajo. Esa gráfica es interesante. Si nos queda tiempo al finalizar lo vamos a hacer. Entonces nos devolvemos. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver el triangulito. Si picamos ese triangulito nos permite poner los apoyos. Entonces hay apoyos móviles, apoyos fijos. Aquí abajo vamos a ver que es un empotramiento. En este empotramiento toca tener mucho cuidado con los parámetros que se le da, porque tiene que resolver más incógnitas, ya que en un empotramiento hay reacciones en X y reacciones en Y a la vez. Aquí podemos ver otro tipo de apoyo, y por último vemos que es eliminar. Simplemente este es eliminar. Entonces, para nuestra viga vamos a poner aquí que nuestra viga mide en total 3.2. entonces nos vamos acercando hasta que logremos. No es necesario tener, digamos, tanto pulso, lo podemos dejar muy cercano. Entonces, para ampliar y reducir utilizamos, digamos, los dos dedos, ¿sí? Para poderse mover toca poner los dos dedos y
arrastrar. Con un solo dedo no funciona porque sería como pintar, como se puede observar. Entonces eliminamos. Entonces, para poder moverse utilizamos aquí y seleccionamos aquí nuestra viga, y para poder modificar los datos picamos donde se encuentra la magnitud. Es bastante interactivo. Entonces podemos decir que nuestra viga en total va a medir 3.2 metros. Vemos que ya se modificó. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Bueno, aquí me salió el programa. Ok, aquí lo más otro como el siguiente paso, que es lo que se debe hacer, es agregar los apoyos. En este caso vamos a agregar un apoyo aquí y vamos a agregar el apoyo móvil aquí. Podemos ver en la gráfica en la parte superior derecha que el cuerpo ya está en equilibrio. No nos va a calcular reacciones, no nos va a calcular nada porque todavía no le hemos dicho qué fuerzas actúan sobre esa viga. Y también podemos ver que toma un grosor. Ese grosor es como un aprobado, por decirlo así, es decir que se podría calcular. Podríamos también eliminar esto y decirle que no está apoyada sino que está empotrada. Se pone morado, eso quiere decir que son más incógnitas, entonces tocaría seleccionar muy bien los datos que se le van a ingresar. Digamos, nosotros lo vamos a girar, por lo general un empotramiento siempre queda a 90 grados, así como si estuviera dentro de una pared. Para nuestro caso no vamos a utilizar un empotramiento, vamos a utilizar un apoyo móvil, también podría ser un apoyo fijo. Vamos a agregar nuestras fuerzas. Nuestras fuerzas vamos a graficarlas aquí. Como les dije, él nos va a preguntar el valor de una vez y le vamos a decir que esta es la de 40 kilonewton. Le vamos a decir aceptar. Entonces vamos a picarla y vamos a modificar los valores. Entonces le vamos a decir que esa parte de la izquierda en realidad está a 0.6 metros. Y vemos que si picamos ya se encuentra a 0.6, por lo tanto al otro lado va a tener otra distancia, que es la del complemento de los 3.2. En este caso se nos movió un poquitín. Si se fijan se nos movió, entonces no hay problema porque la podemos seleccionar y simplemente moverla. Y simplemente volvemos a modificar aquí los datos. Aceptar. Ahí ya tenemos nuestra. Y aquí también se nos. Aquí era de 40. Listo. Ahí tenemos nuestra primera fuerza puntual. Ahora, sí, como ya está en equilibrio y se le aplicó una fuerza, ya hay reacciones. Ya él automáticamente va calculando. Digamos en este momento nos hacen falta otras dos fuerzas. Entonces picamos aquí y le decimos aquí que hay una otra fuerza y le decimos que hay otra fuerza aquí también. Entonces ahora vamos a ir modificando los datos. Picamos y le vamos a decir que esta es la de 32 kilonewton y que esta es la de 16 kilonewton. Ahí ya tenemos nuestras tres fuerzas, pero entonces falta aplicarle aquí a qué distancia. Entonces esta segunda ya se encuentra a 1.5 porque recordemos que según lo que hicimos en el ejemplo era 0.6 más 0.9. Entonces allá tenemos la 32. Picamos la última y le decimos que esa se encuentra a 3 metros. Y nos da algo erróneo porque si se fijan bien aquí, como se pueden dar cuenta, es muy sensible. Entonces otra vez
arreglamos y le decimos que esta queda muy pequeña. Le vamos a decir que esta es de 16 kN. Entonces tenemos nuestros 16 kN. Como podemos observar, ya nos calcula las reacciones que habíamos obtenido en el cálculo que hicimos en la hoja anterior, en la primera parte del video. Tenemos 50.5 kN y la reacción en B nos da 37.5 kN, que era lo que esperábamos que nos diera. Ahora, para finalizar, necesitamos nuestros diagramas, que es lo que nos sirve para analizar si la viga es viable o no es viable. Entonces nos vamos a la parte superior donde se ve la parte oscura. Donde vemos el más es para agregar una nueva hoja de cálculo. Donde vemos la casa es para irnos al inicio de todo el programa. Las flechas son atrás, adelante, como en un programa cualquiera. Aquí vemos el símbolo de la sumatoria. Ahí es donde vamos a picar ahorita para poder obtener nuestros cálculos finales. Y en la parte derecha vemos una I que es global de información como la ayuda de este programa. Entonces, aquí le vamos a decir que nos calcule nuestra viga y le decimos sumatoria para que nos haga los cálculos pertinentes. Entonces él nos arroja las gráficas, como puede observar aquí con los valores. Los en rojo son las reacciones y los que son en morado son las fuerzas que se le aplicaron. Aquí está. Él nos arroja aquí en los elementos de A a B. Decimos que tenemos una longitud de 3.2 metros y aquí nos está haciendo un resumen de las fuerzas que se le aplicaron, la 1, la 2 y la 3. Dirección vertical, o sea, fuerzas cortantes, con su magnitud 40, 32 y 16 en un ángulo de 270. También podemos observar los resultados. Reacción en A y reacción en B con un ángulo de 90. ¿Sí? Dice que en ángulo de 90. Entonces, como podemos observar, está midiendo los ángulos en sentido antihorario. Ahora él aquí nos arroja las ecuaciones, que son las que calculamos manualmente, pero pues ya es por el método trigonométrico, por decirlo así. Nosotros lo hicimos por el método de las áreas, pero los resultados tienen que llegar a ser los mismos. Aquí podemos ver cómo nos arroja la gráfica de fuerza cortante, que tiene que ser igual, ¿sí?, a lo que teníamos allá en la parte del papel. Y vemos cómo nos arroja también aquí está, se aprecia mejor un poco el diagrama de momento. Pues ahí está el logo del programa que nos está grabando la pantalla, pero podemos ver que los diagramas de cortante y de momento son, por decirlo así, exactamente los mismos que obtuvimos en los cálculos manuales. Y ya con esto podemos calcular problemas de estática. Ya para un análisis estructural, o digamos para una resistencia a materiales, ya el programa no sirve, porque digamos no se le pueden colocar las inercias y otros parámetros que se necesitan, como módulo de elasticidad, etcétera, o las rigideces. Entonces ya el programa falla en ese punto. Entonces ya con esto creo que es entendible el programa, o la aplicación más bien, y espero les sea de utilidad.
Otra cosa que es muy práctica es si uno se queda algo de tiempo sobre el ítem que quiera modificar, puede cambiar ángulo, puede borrarlo, puede cambiar, digamos, su magnitud, para no tener que hacerlo así tan engorroso. Simplemente se queda uno ahí y va cambiando sus datos. Aquí, digamos, si hubiéramos usado, por decirlo así, borramos estas fuerzas, así a modo de práctica podríamos utilizar unas fuerzas distribuidas, que también es algo muy interesante, que al final la fuerza distribuida se coloca la carga puntual en la mitad y da lo mismo, pero se podría observar que cambia, y que es algo también interesante para que se aprecie el diagrama de la fuerza cortante. Como les explicaba en el primer video, es triangular. Las áreas tendrán que calcularse triangulares y el momento ya parabólico, la gráfica. Así es que se grafica cuando las cargas son distribuidas. Espero les sea de utilidad estos videos. Agradezco a las personas que apoyen este tipo de prácticas, como el profesor Johan Bocanegra. En fin, entonces hasta luego y que la pasen bien.